ven al altar. Salvo estás, paz tendrás. Ven y escucha su llamada. ¡Feliz sábado! Sonó muy lindo, pero me gusta volver a hacerlo. Lo hacemos frecuentemente, así que ¡feliz sábado! Estoy muy feliz acá de estar en la iglesia y principalmente en este momento especial de la escuela sabática. Damos comienzo, queremos saludar a los amigos que nos están viendo a través de la transmisión y para comenzar vamos a hacerlo de una forma diferente. Seguramente estamos ubicados en la misma clase que formamos parte, pero vamos a acercarnos a la clase que esté más cercana y saludarnos con un fuerte abrazo y decirnos feliz sábado. Vamos a comenzar así. Si tenemos una clase al lado, nos acercamos y saludamos a otra clase de la cual formamos parte. Qué lindo es también saludar a otras personas que no forman parte de nuestra clase. La escuela sabática está formada por distintas clases, pero es una misma escuela sabática, donde todos estudiamos la Biblia y aprendemos más de Jesús. Quiero contarles que nos está colaborando la clase número 12, que quiero pedir que levante la mano, así podamos identificar dónde se encuentra. Se encuentra ahí. Muchas gracias por su colaboración. Vamos a comenzar alabando a Dios con el himno número 186. Finalizado este himno que hacemos de pie, el hermano Jorge Korsich hará la primera oración. Ponemos de pie, por favor. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. De atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Jesús.
su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Amén. Amantísimo Señor, en esta mañana gozosos de poder estar en tu casa para escuchar tu palabra. Y en este segundo parte de las actividades de esta mañana, Señor Jesús, tenemos la lección. Estoy convencido de que tú tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. Y ojalá que podamos comprender, podamos discernir, Señor, y puedas transformar nuestra vida para que seamos un ejemplo para los otros. Quiero pedirte también en forma especial por aquellos que en este momento nos pueden estar también compartiendo con nosotros las lecciones, que tú les ayudes donde estás y los bendigas y que puedan alabarte también, Señor. Queremos agradecerte humildemente, Padre Celestial, todas estas cosas, pidiéndote que tú nos ayudes, nos conforte, para que podamos caminar asidos de tu mano cada día de nuestra vida. Queremos agradecerte y pedirte estas cosas en el santo nombre de Jesús. Amén. Informativo Mundial de las Misiones. El milagro en la selva, parte 2. La semana pasada conocimos al misionero Armí, que tuvo que caminar 8 horas para ayudar a una mujer. La mujer llevaba 7 años postrada en cama y tenía una herida abierta en la rodilla que le impedía caminar. Armí no sabía qué hacer, así que simplemente limpió la herida, oró con la mujer y tuvo que irse a casa. Era maestro misionero en medio del bosque en Papúa, una provincia de Indonesia, y a los pocos días se dio cuenta de que su teléfono celular milagrosamente tenía señal. Pronto Armí llamó a una amiga enfermera pidiéndole ayuda, y ella le dio instrucciones sobre cómo ayudar a la mujer postrada en cama. La llamada duró solo 2 minutos y pronto la señal del celular desapareció, pero Armí había conseguido ayuda. Durante los siguientes 2 meses, Armí visitó a la mujer todas las semanas y realizó el procedimiento guiado por la enfermera. La herida sanó, la hinchazón disminuyó y pronto la mujer se puso de pie y pudo caminar. La mujer agradeció al misionero por su ayuda y afirmó que durante esos 2 meses también oró al Dios de Armí. Entonces Armí la invitó a seguir buscando a Jesús en la iglesia adventista más cercana. La mujer aceptó la invitación y decidió ir a la iglesia adventista, aunque necesitaba caminar 8 horas por el bosque. La mujer, que no podía levantarse, caminaba ahora durante 8 horas en medio de la selva. Esto sorprendió a sus vecinos, quienes también comenzaron a orar a Jesús, el Dios de Armí, el Dios del cielo. Después de un tiempo, la mujer y otros aldeanos enviaron a sus hijos a la escuela adventista, también a 8 horas de distancia en medio de la selva.
Armí fue misionero durante 1 año en esa región y ora para que Dios siga habitando en los corazones de esas personas. Parte de la ofrenda de este trimestre reconstruirá la Facultad de Teología Adventista en Papúa, así como también ayudará a otros 3 proyectos misioneros en el sur de Asia. Seamos generosos. Qué hermosa historia, cómo Dios utiliza personas y diferentes situaciones para acercarnos a Jesús. Estamos en la lección número 13, titulada Imágenes del fin. Hemos estudiado 3 historias, la historia de Jonás, de Belsasar y de Ciro, donde pudimos ver cómo se refleja el tiempo del fin. Tenemos hasta las 10:50, el reloj ese no está funcionando bien, hasta las 10:50 para hacer el repaso de la lección. Que sea de mucha bendición para todos. Nos volvemos a encontrar a las 10:50. Clase de Escuela Sabática Virtual. Bienvenidos a nuestro momento de estudio de la Palabra de Dios. Y en esta mañana nos acompaña el pastor Oscar Córdoba. Bienvenido, pastor. Gracias, ¿Cómo le va? Gracias por aceptar la invitación. Nuevamente. Y por poder compartir con nuestra clase lecciones importantes para nuestro crecimiento espiritual. La verdad que hoy terminamos el trimestre, un trimestre que nos llevó a ver en el Antiguo Testamento, básicamente comparándolo con el Nuevo, sobre todo con Apocalipsis, la simbología, las alusiones que hay acerca de las profecías, ¿no? Y esto me llevó a pensar, pastor, cuántos elementos, cuántas veces el Señor inspiró a los profetas para dejar dicho algo y el pueblo que tenía la palabra de Dios no lo pudo discernir, ¿no? Ya creo que desde el mismo comienzo, sin darnos cuenta, Génesis 3:15, por ejemplo, vendría a ser una especie de profecía, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y ya nos está dando simbolismos también. Antes de entrar de lleno en la lección, vamos a hacer una oración y de allí vamos a empezar a ver qué es lo que nos propone la lección en esta semana. Muy bueno. ¿Sí? Nuestro buen Dios que estás en los cielos, queremos darte gracias por este momento especial de estudio que podemos tener. Sí, pedimos tu bendición, tu compañía y la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Amén, a Padre. fin de que podamos realmente comprender el mensaje que tienes para nosotros en estos últimos tiempos. Sí, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablaba de Génesis 3:15 por decir, ¿no? El Salmo 24 a mí me gustó mucho también, en donde tiene una simbología muy especial, y así podríamos seguir hablando de otros lugares como Daniel, como Isaías, que están llenos de profecías, ¿no? Y uno dice, pensar que ellos tuvieron todo al alcance para poder comprender, discernir y esperarlo a Jesús por primera vez, y sin embargo no entendieron qué clase de Mesías o de Rey vendría, ¿no? Sí, doctor, qué cosa, ¿no? ¿Cómo se pasaron este trimestre? Pensé cuando dijo Génesis 3:15, parecía mucho, ¿no? Y era la primera profecía bíblica, no una especie, sino era el Exacto. Es la célula, ¿no? Total. Más que la célula, como es el átomo Sí, de toda la Biblia. Y 6 meses de este año, doctor.
qué rápido que se pasó. Ahora empezamos en estos días, el próximo segundo semestre. Y deberíamos pensar que la vida es un hecho que nos pasa muy fugaz. Deberíamos pensar cada día en qué decisiones tomamos diariamente y cada momento, ¿no? No, por supuesto. Que tiene que ver con la salvación. Y bueno, con lo que usted decía, me pensaba recién, Dios tuvo imágenes en todo momento para sus hijos, porque bueno, antes que llegue Moisés no había nada escrito. Dios le da la orden a Moisés de que deje por escrito las cosas que él le reveló. Pero la transmisión era oral. Y sin embargo nosotros leemos en ese tiempo, en ese periodo de Génesis, el capítulo de Génesis, o sea, el libro de Génesis, casi hasta el final que aparece Moisés, las decisiones acertadas y erráticas de la mayoría para con Dios, el Creador, en aquella época. Y fueron dadas así en el tiempo. Todos tuvieron atisbos de la existencia de Dios. Y oportunidades, las criaturas, de qué lugar le daban a Dios Creador en sus vidas. Pablo también ahí en Romanos capítulo 1 y 2 habla acerca de los que no conocieron la revelación y Dios se le manifiesta por medio de las cosas hechas en la naturaleza. Que de paso en la lección de esta semana ahí con Jonás lo recalca, ¿no? Entonces, qué justo es Dios, qué misericordioso es Dios que da oportunidad a todos en todo tiempo y lugar, más allá de lo que pudieron haber conocido. Y por lo que usted dice, qué triste es que los que tuvieron la oportunidad de conocer, quizás no estuvieron a la altura, como dice Pablo también en Romanos, que lo plantea, de apreciar la revelación. Ahora, nosotros podemos juzgar los hechos desde la tribuna del tiempo, mirando hacia aquel pueblo. Pero aquel pueblo ya fue, esos personajes ya descansaron. Hay gente que tuvieron oportunidades bien aprovechadas, como el ladrón en la cruz, u otros personajes, y están, como dice Pablo ahí, aceptando que él es el autor del libro de Hebreos, descansando hasta recibir la recompensa. Ahora, ¿y nosotros? Ahora nos toca a nosotros. ¿No? Yo estaba pensando qué importante es el Antiguo Testamento para nosotros hoy también. A pesar que algunos dicen, no, cuando Cristo vino ya el Antiguo Testamento era para los judíos, para los hebreos, ya eso pasó. Sin embargo, podemos corroborar tantas certezas con el Antiguo Testamento comparándolo con el Nuevo, ¿no? Claro. Y sacar mucho más provecho viendo cómo Dios, a través de toda la historia humana, siempre se ha manifestado y siempre quiso darse a conocer, ¿no? Bueno, hace 2 o 3 sábados atrás me tocó reemplazar al maestro de la escuela sabática del que participo, porque no estuvo, y estaba el doctor Secoto, que hizo una alusión, una expresión muy linda, acerca de lo que significó para la lección de esta semana. Dice, la verdad que me costó mucho esta lección, las profecías, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que si yo sacaba, dice, el libro de Apocalipsis y de Daniel, si no estuvieran en la Biblia, con los hechos registrados en la historia, Dios me da un mensaje tan claro como las profecías que declaran Daniel y Apocalipsis sobre las cosas que ocurrirían al fin de los tiempos. Bueno, hay que considerar que usted mencionó algo importante. Nosotros vivimos en este tiempo final y en aquellos tiempos siempre hubo una verdad presente. Nosotros como adventistas resaltamos el hecho de lo que nuestra querida hermana fallecida Elena de Huay habla de la verdad presente. Bueno, ¿cuál fue la verdad presente en los días de Moisés? Que había un Dios que amaba a su pueblo y a sus hijos, no solo a los israelitas, sino a todos aquellos que salieron con los israelitas, ¿no es cierto? Era un Dios liberador. Y había una verdad presente, la comunión con ese Dios implicaba, ¿no es cierto?, una
vivencia saludable para la criatura aceptando los mandamientos revelados. La verdad presente en los días de Cristo o de San Juan el Bautista era Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La verdad presente para los discípulos fue llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. La verdad presente en nuestros días comienza con la profecía de Daniel, 8:14, el fin de los 2300 días, tarde y mañana, en 1844, cuando la verdad sería restaurada y expuesta al mundo. Bueno, desde entonces estamos esperando que el Señor venga, pero tendría que conocerse el sábado, Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo ser predicada, y hacia el final del tiempo del fin, que estamos en el tiempo del fin, en un momento el Señor haría que esto sea conocido. Ahora, es interesante cómo desde el comienzo y hasta el final de los días, lo que Dios pide de nosotros simplemente es que lo adoremos correctamente, ¿no? En los 10 mandamientos los vemos traducidos, o sea, es un Dios fuerte y celoso, porque Él quiere que la adoración sea solamente a Él. Y cuando vamos a Apocalipsis, también, evidentemente si Él pide que tengamos una verdadera adoración es porque puede haber una adoración falsa. ¿No? Claro. No nos olvidemos que Satanás en el desierto a Jesús mismo, Satanás le dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. O sea, hoy nosotros también vivimos en un conflicto de adoración. O adoramos al mundo con todo lo que nos ofrece y lo colocamos en primer lugar, o adoramos a Dios con todo lo que Él nos pide y lo colocamos a Él en primer lugar. Claro, ¿no? como creador, ¿no? Entonces, el versículo de memoria es muy importante también en esta mañana cuando dice que yo soy hebreo, dice Jonás, ¿no? Correcto. Pertenezco a ese Dios a quien adoro. Y venero Dios de al los Señor. cielos, que hizo los cielos y la tierra. O sea, está casi repitiendo lo mismo que Éxodo 20. Sí. Y adorar a que hizo los cielos y la tierra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y Génesis Y en 1, doctor. Génesis 1, Apocalipsis 14. Génesis 1 y 2, ¿no es cierto? El mensaje del primer ángel también. Entonces, vemos que la adoración es importante. Y Dios pide que en esto seamos realmente fieles en la adoración. Y cuando Dios pide fidelidad, quiere exclusividad. Y creo que como dueño del universo, Perdón, doctor, ¿no será muy egoísta Dios? Muy no es egoísta. Si nosotros vemos todo lo que a diario nos da, todas las bendiciones que Él, siendo nosotros malos, lo mismo derrama sobre nosotros, nos damos cuenta del amor que nos tiene. Entonces, frente a tanta evidencia del amor de Dios, ¿cómo nosotros los humanos, los seres finitos, no podremos retribuir diciendo sí, te doy el primer lugar? Mi pregunta, con todo cariño respecto, Sí. doctor, tiene que ver con lo que es el gran conflicto, ¿no? ¿Mm? Porque Dios nos quiere hacer entrar en razón que la vida no está en las cosas que Él creó y sostiene. Y la falacia del enemigo de que siendo una criatura fue tal su orgullo y su egocentrismo de mal que hizo tanto daño que pensó que él siendo criatura podía sostener lo que él no creó y lo que él no le puede dar vida. Entonces Dios no es egoísta cuando nos hace saber que Él creó y lo sostiene, pero que no reclama la adoración egocéntrica, ¿no es cierto?, de que este es mi auto, lo hice yo, mirá lo que tengo, sino de lo que Él hace para que sus criaturas compartan la vida que Él da en plena felicidad y gozo, ¿no? Por supuesto que aparte tenemos la libre elección de hacerlo, no, porque si de pronto alguien dice, yo no quiero darle el primer lugar, estoy muy cómodo con lo que tengo, estoy muy cómodo con lo que hago, no hago mal a nadie, ayudo en la medida que puedo, soy un buen vecino, lo que fuera, sí, está todo bien, pero una cosa te falta, ¿no? Claro, claro. Ponerlo a Dios en primer lugar. Entonces creo de que eso es lo que la lección a través de este simbolismo, de estas alusiones en el trimestre quiso mostrarnos, ¿no? A un Dios que permanentemente nos da
piezas del rompecabezas para que ya ahora, como usted dijo, en el final de los tiempos, estemos colocando casi la última fichita para que se complete el cuadro total que nos espera dentro de muy poco. Sí, estoy pensando, doctor, usted tiene tanta experiencia como médico y todos, si miramos hacia atrás, yo vengo de familias no creyentes del adventismo porque no conocían. Sí, muy creyentes católicos, a tal punto que de los 4 años me mandaban a Acción Católica y después fue monaguillo, y en aquella época no se daba a conocer la Biblia, etcétera, etcétera, que yo conocí, y bueno, eso produjo un cambio extraordinario en mi vida. Pero si yo miro hacia atrás, cuando en mi ignorancia de las Escrituras, y cómo Dios guía la vida de sus criaturas, por no lo conocía a Dios, pienso cómo Dios se manifestó en ciertos puntos de mi infancia y en situaciones de mi vida. Digo, pero si ahí estaba Dios. Usted como médico lo habrá visto en más de una oportunidad, en milagros Totalmente. que Dios realizó, ¿no es cierto?, en sus pacientes, y cómo Dios nos da muestras de su presencia y de su profundo amor. Y cómo Dios se da a conocer de diferentes maneras a cada persona. Sí. Porque cada persona tiene su propia experiencia, ¿no? Su propia vivencia. Un poco siguiendo su hilo, mi madre era evangélica, mi madre conoció el adventismo a través de un colportor. Ella, aparte, tenía una gran amiga que estudiaban juntas la Biblia y habían descubierto los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia el domingo y no el sábado? Bueno, a ver, oremos esta semana y si tenemos que ir el sábado, que alguien venga a golpear la puerta tuya o mía, y nos diga. Y en esa semana, un gran colportor, ya fallecido, que después lo hicieron pastor, el pastor Dos Santos, golpeó la puerta de la amiga de mi madre, y ahí conocieron el adventismo. A partir de allí pasó, por supuesto, a mí. Y desde niño siempre tuve esa relación con Dios especial, ¿no? Pero sí, también provengo de una familia cristiana, donde mi familia es multireligiosa, ¿no? Tengo familiares católicos, tengo familiares adventistas, evangélicos, de diferentes ramas. Pero cómo Dios le avisa, le da a conocer a cada persona lo que Él quiere. Ahora, una vez que lo conoce, vos decidís. Sí. ¿Qué vas a Ahora, hacer? Y es importante el hecho de que podemos estar conociendo una revelación, a ver cómo lo expreso, y al mismo tiempo ignorando su contenido, su profundidad. Yo recuerdo cuando vine aquí al poco tiempo de estar convertido. ¿Usted en qué año llegó acá a la villa? Diciembre 94. Bueno, claro, yo me acuerdo que cuando estaba todavía no lo conocía. Después cuando vino al tiempito, lo conocí. En el año 81, yo estaba estudiando teología y vino un rumor. El rumor lo trajo una chica que tenía familiares en Norteamérica. Y el rumor fue que en Norteamérica se acababa de dictaminar o decretar la ley dominical. Y usted sabe que produjo tal efecto en esta comunidad, que era mucho más pequeña de lo que es ahora, muy chiquitita, que mucha gente entró en crisis, a tal punto que algunos los tuvieron que internar. Otros se ausentaron del temor y otros dijeron, bueno, que sea lo que sea, yo no me voy a poner a que me persigan. Seguro. Fue interesante, ¿no? Yo era nuevo. Cómo de pronto la confrontación nos hace tomar decisiones diferentes, ¿no? Claro. Y esta lección que estamos estudiando, terminando, nos hace pensar en cómo hemos apreciado esta importante verdad. Cómo hemos captado esta relación personal con Dios y su revelación, que está destinada solamente a salvarnos individualmente, y que nosotros podamos hacer agentes de luz, como lo tuvo que ser Jonás, ¿no es cierto?, hacia un mundo despiadado. Porque introduciéndonos en la lección, ahí, ¿no es cierto?, Jonás
fue llamado por Dios y tenía que ir a dar a conocer a los asirios un mensaje de advertencia final, porque iban a ser destruidos en 40 días. Ahora, yo me pongo los zapatos de Jonás. Es muy fácil juzgarlo, ¿no es cierto?, a Jonás. Esta semana leí una meditación, quizá usted la leyó, del pastor Badena sobre Judas. Sobre Judas. Interesante la otra mirada, ¿no? No centrarnos en Judas el traidor, sino centrarnos en Jesús, Dios de amor. O sea, para Judas ya en esa época, no, en ese momento ya no había posibilidad de arrepentimiento, creo yo, porque la Biblia dice que el enemigo ya había tomado total posesión de él, ¿no es cierto? Pero Dios amó hasta el final a esa criatura que vivía por él. Y nosotros miramos a Jonás y no logramos, claro, de cobarde, de huir, pero a ver, el miedo no es sonso. Asiria era gente terriblemente despiadada. Y lo entiendo un poco a Jonás, porque creo que a veces nosotros también podemos caer en el error de Jonás. O sea, a ver Dios Padre, me mandas a que le predique a esta gente que está totalmente corrupta, pervertida, alejada de ti, ¿y lo vas a salvar? ¿Por qué no haces como Sodoma y Gomorra? Termina con esto. ¿Cómo? Aparte, solo predicar a una población de más de 600.000 habitantes, no es fácil. No. Me parece que en esto no estás obrando correctamente, Dios. Podemos caer nosotros también, y yo tengo que ir a predicarle a aquel que es esto y esto. Si no escucha. Y Jonás no era sirio. Y no era sirio. Jonás era judío y estaba en la mira de los asirios, o era israelita, y estaba en la mira de los asirios conquistar toda aquella tierra de israelitas. Seguro. Viene que es un don nadie, un pequeñito que no tiene fuerza con nosotros y nos viene a decir a nosotros. Es decir, intento comprenderlo a Jonás sin darle la razón, pero evidentemente Jonás también tenía sus razones. Sin embargo, debemos pensar que Dios no se equivoca. Claro, él habrá dicho, aquí vuela mi cabeza seguro antes de entrar. Entonces, por eso digo, el miedo no es sonso. Pero cuando Dios nos da una orden, esa es la otra, Dios también está dándonos una habilitación. Me acuerdo de Esther, pastor. Y si perezco, que perezca. Claro. O sea, esa es la fe grandiosa que puede el Espíritu Santo colocar en cada uno de nosotros, y ¿no? ahí estaba el punto, ¿no? Mardoqueo, su tía, le dijo, bueno, hasta aquí tuvimos que callar, pero ahora, si callas, mira, salvación va a venir de algún otro lado. Exacto. Pero este es el momento. Bueno, ¿cuál es nuestro momento? ¿Cuál es nuestro momento, doctor? Hoy. ¿Cuál es mi momento de actuar? Porque también a veces nosotros decimos, bueno, tiempo al tiempo, Dios tiene su tiempo. No nos apresuremos, vamos con cautela, una serie de cosas, Mire, ¿no? hoy al despertar mi esposa me comenta algo. Nuestra hija cree en Dios, pero le falta ese toque de su conversión pleno y total. Ella no tiene una bebé, pero le dice, anoche me llamó angustiada porque una vecina que tiene una bebé un poquito más grande, la hermanita que le habían dejado al cuidado de ella, se descuidó un momento y la niña cayó por el balcón de un cuarto piso y falleció. Entonces, ¿cuándo es el momento para advertirle a alguien de que Cristo vendrá? Porque si nosotros miramos la venida de Cristo en el tiempo, ignoramos, doctor, ¿no es cierto?, cuándo será. Eso está en los momentos del Señor. Muchos se desesperan por ponerle tiempo y fecha y le han puesto y pasaron. Obviamente. Pero Él nos ha dejado señales que nos muestran si estamos próximos o no próximos. Correcto. O sea, el mundo en este momento está en llamas. Y nosotros hemos sido llamados para apagar ese fuego de alguna manera, predicando el Evangelio. Si nosotros no lo hacemos, vendrán otros. Claro. Pero Dios va a cumplir su propósito. Claro. Ahora, el mundo, doctor, estuvo en llamas en muchas oportunidades, por así decirlo. La Primera Guerra Mundial,
nuestros antepasados pioneros creían que Jesús venía ya, la Segunda Guerra Mundial. Después yo me acuerdo que cuando entré en la iglesia preguntando ¿y cuándo vendrá Jesús? A un hombre que ya falleció, que fue mi mentor espiritual, decía, bueno, dice, ¿cómo se predicará el Evangelio a todo el mundo si hay tanta gente que no conoce? Bueno, Dios dice, tiene elementos, ahora por ejemplo existe el televisor, y recién salía el televisor, empezaba a salir el televisor en color, era blanco y negro todavía. Dice, y bueno, se conoce una noticia en pocas horas, en poco tiempo. Bueno, aquel hombre ya descansa, y digo, si tendría el celular hoy, ¿no es cierto? Se conocen en el momento. Nos reímos porque a veces está ocurriendo algo en España o en algún lugar y tengo algunos compañeros de allá, algunos amigos. Inmediatamente le pasan todo. Y le digo, che, mirá lo que está viviendo ustedes. Y dice, mirá lo que tienen ustedes, ¿no? Y claro, o sea, Dios tiene sus tiempos. Ahora, nuestro tiempo es ahora. Es hoy. Es ahora. Nuestro tiempo es hoy nada más, porque nosotros vamos y mañana vamos a estar, ¿no? Sí. Y cuánta falta hace que prediquemos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos también, ¿no? Pero, insisto, doctor, es ahora, porque yo entendí. ¿Sí? Si escuchares hoy su voz, hoy, pero también dice Pablo, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. Mire, un dolor que uno tiene, el dolor de la ausencia de un ser querido. Pero una llamadita con nuestro hijo menor al que le dijimos, te vemos en un rato, y ese rato no llegó nunca. Entonces el momento es ahora. Sí. Es ahora, porque estamos hablando, y yo qué sé, de acá a un segundo lo que puede pasar con mi corazón, el suyo, lo que sea. Entonces Dios nos invita a tomar decisiones. Por eso al principio decía, el tiempo pasó 6 meses. ¿Qué decisiones tomamos con esta verdad? ¿Qué decisiones está tomando nuestra clase también, sí, ¿no? ¿y qué decisiones estoy tomando yo? Porque qué lindo que somos familia. Dios nos hermanó. No nos conocíamos, pero hoy tenemos un destino común. Un cielo por ganar. Una vida eterna por compartir. Hermoso. Hay cosas que de aquí no nos permiten tener una unión más cercana, pero deberíamos vivirla como que sí. Y entonces yo he de dar cuentas al Señor, como pasó con Belsasar, ¿no es cierto? Al Señor en un momento. Bueno, Jonás, decíamos, tuvo que cumplir una misión. Y el creyente Jonás después se decepcionó con Dios y se enojó con Dios. Porque Dios, ¿cómo? Ahora cambió. Ahora cambió y me hace quedar mal a mí. Jonás más o menos tenía el espíritu de los discípulos de Jesús, de Juan, de Pedro. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Claro. Él le hubiese querido que Dios los destruya. Claro. Que descendiera fuego del cielo. Que descendiera, los liquide a todo. Y acá entonces yo soy el gran profeta y ahora voy al resto del mundo y le hago... Y no, Dios es grandemente misericordioso. Ahora, los habitantes de Nínive tuvieron su oportunidad. Y yo me imagino que el rey, ¿no? Que se bajó de su estrado, se puso ahí una bolsa de alpillera encima, por ropa de silicio era algo que pique, ¿no es cierto? Se humilló, mandó hasta los que hasta que no le den de comer a los animales, creyó que había un Dios superior a los suyos. Y se arrepintieron y Dios perdonó y le dio tiempo. Pero Dios le dio tiempo a la historia bíblica a Sodoma y Gomorra. Dios le dio tiempo al mundo en los días de Noé. Nos da tiempo a todos. Dios nos da tiempo a todos. Nos da tiempo a todos. Ahora, los otros que no vivieron, diluyeron esa manifestación de gracia divina y al final el pueblo asirio fue destruido, ¿no es cierto?, por los babilonios. Nabucodonosor también tuvo su tiempo. A mí me encanta la parte de Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor conoce a Dios a través de Daniel, a través de la profecía que Daniel
le desmenuza, pero dice, no, yo voy a hacer más, porque Babilonia va a permanecer para siempre. Levanta la estatua, hace que todo el mundo se incline ante ella, menos aquellos jóvenes, que a mí me impacta mucho, ¿no? Porque no deben haber tenido... Daniel tenía 17 años más o menos cuando estuvo en Babilonia, o sea, pongámosle que hayan tenido 20 años, ¿no? Y decir, no me interesa lo que el rey diga, me interesa Dios. Y si Él puede librarnos, y si no nos libra, más o menos como Esther, si no nos libra, lo mismo vamos a ser fieles a Él. Amén. Sí. Y al ver eso, Nabucodonosor reconoce que hay un Dios superior. Hay una preguntita acá importante, doctor, Sí. ¿no? Que hace la lección. Perdón que vamos mezclando, pero... Vamos en este mezclando un repaso. poco, pero no hay problema. Dice, estaba en la parte del maestro atrás, dice lo siguiente. Hay dos verdades importantes que debemos entender acerca del juicio de Dios en los últimos tiempos. En primer lugar, todo el mundo será informado y advertido. En segundo lugar, llegará un momento cuando será demasiado tarde para arrepentirse. Aplica el significado de las tres palabras de la inspiración de Belsasar, que viene después de Nabucodonosor. Contados, ¿no es cierto? Significa que tenemos responsabilidad del Señor. Pesado significa que hay una calificación de lo bueno y lo malo, y entonces roto significa que hay salvación. Ahora, hay una cuestión. ¿Qué decisiones tomamos diariamente que nos permitirán tomar decisiones importantes llegado el momento? Yo le contaba de esa historia en el 81, no sé si usted la conocía. No. Bien. Algunos dijeron, yo no voy a perder mi casa ni arriesgar mi vida por esto. ¿Qué era esto? Por guardar el sábado, por seguir el camino del Señor en el cual se habían criado en esta pequeña comunidad. Increíble. Otros entraron en pánico. Yo pienso cuando Daniel y sus tres compañeros decidieron no contaminarse con la comida del rey, o sea, no seguir la corriente del mundo que imperaba en el momento y actuaban por temor de salvar sus vidas presentes. Ellos no estaban solos como creyentes israelitas, había otros jóvenes también, Sí. pero quedaron en el anonimato, se callaron la boca, como los tres jóvenes en el horno, ¿se acuerda? Sí. Que estamos en el horno, ¿no? Bueno, ellos dijeron, como usted mencionó, creemos en el Dios que nos puede salvar, pero si no nos salva, no nos postraremos. Porque detrás ellos veían la eternidad. Exacto. No veían solamente el temor al dolor presente o la muerte, ¿no es cierto?, presente. Otros muchos israelitas estaban ahí, se agacharon. Total. Atándose los cordones, Claro, como decía la lección, ¿no es cierto? Pasando desapercibido, Claro. pero no sintiendo no había una transformación interna. Correcto. Dios da oportunidades. Nabucodonosor, ¿en qué se pareció a Ciro que viene después? Nabucodonosor, yo puse que Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios. Sí. Tiene que pasar antes por un momento muy difícil. Porque Dios le hizo ver, a ver, vos sos un simple mortal, yo te lo voy a mostrar. Te vas a quedar 7 años como un animal, desnudo, comiendo yuyo. No obstante, hasta que aprendas. Claro, podría haber muerto, ¿no? Sí. Por el comer yuyo nomás. Yo me imagino que iban y le tiraban comida y comía como un perro cuando ahora están más humanizados las mascotas. Sí, pero sí, antes sí, las sí. teníamos alimentando de la sobra, ¿no es cierto? Y bueno, pero llegados los 7 años, cayó en sí y le fue devuelto su reino, y él tuvo 2 oportunidades. Con la estatua de oro, ¿no es cierto? Con la locura de Nabucodonosor. Cómo Dios obró en ese tiempo para que el resto de la gente conociera la soberanía divina y se convirtieran. Y el nieto no le importó un comino y lo desafió. A ver, Pero claro, bastante porque mal. Nabucodonosor
fue producto de su ignorancia, como todo hemos tenido, doctor. Sí, por supuesto. En algún momento nos Por hemos supuesto. creído importantes porque teníamos Sí. este título, porque era médico, pastor, o este auto, lo que sea. Y todo es pasajero en este mundo. Y el otro te hizo traer los vasos del templo y nuestros dioses son más fuertes e importantes que el Dios del cielo. del... Entonces llega un límite. Cuando venía aquí en las primeras épocas, en el año 77, un vecino con mucho dinero me trajo de mi ciudad, Esperanza, Santa Fe, acá, que son 120 kilómetros, y cuando dobló por Diamante hacia aquí, mirábamos los campos llenos de trigo y decía, ah, qué lindo. Dice, yo venía a cosechar los campos del colegio en aquella época. Pero esta gente me cansó, dice, porque me pedían que las cortitrillas no trabajen los sábados. Y por ahí el domingo me llovía y tenía que esperar 2 o 3 días, dice, para poder pisar, que no se empantanen las máquinas y demás. No, se perdía mucho dinero, así que no les coseché más. O sea, ¿qué tenía en mente este buen vecino? Él era el Dios dinero. Claro. Y él tuvo la oportunidad de conocer una verdad que tenía que ver con la vida. Sabe que a mí me impactó mucho porque no mucho tiempo después, valga la redundancia, este hombre que hacía cosechas en el norte del país fue a cobrar el honorario de su trabajo realizado y cuando venía con una camioneta tuvo un accidente de frente con otro auto. Y la camioneta se prendió fuego, se quemó, el maletín lleno de dinero, traía una fortuna, y él murió carbonizado también. Y después toda la familia fue una tragedia. El padre no soportó eso, se quitó la vida, la familia terminó en la ruina, en nada, y eso fue algo muy impactante para mí, ¿no? Cómo Dios nos da oportunidades y cómo nosotros las aprovechamos o desaprovechamos. Belsasar la desaprovechó. Y Dios nos da diferentes atisbos. A ver, nos dice que nos da bienes, talentos, y nosotros lo tenemos que administrar. Y a uno más porque todos no tenemos las mismas habilidades. Totalmente. Pero todos tenemos una habilidad, todos recibimos algo de Dios. ¿Y cómo lo administramos? Porque en algún momento dice que el Señor o el Rey llegará y pedirá cuenta. Entonces, ¿qué decisiones tomamos nosotros ahora que nos permitan en algún momento de crisis también estar seguros que podremos, sostenidos por la mano del Señor, ser ese Daniel en el foso de los leones, o esos 3 muchachos frente a la estatua, O Esther, y no caer, ¿no es cierto?, como cayó Belsasar. Me estoy acordando del versículo de Eclesiastés donde dice que el fin, casi al final del libro, el fin de todo discurso es uno solo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, ahí está el punto. Gracias, doctor, por recordar ese texto, porque Dios no es un egocéntrico que demanda adoración porque yo soy el Dios que sostengo todo y aquí estoy. No, Dios es un Dios de vida. Los sí y los no del Señor en su palabra son como las recomendaciones médicas a un paciente. Son para bienestar, para salud, para vida. Ahora el paciente las toma o la deja en este libre albedrío. Los sí y los no del Señor en su palabra son para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra alegría, para vida. Es así, pastor. La lección presenta muchas cosas y lamentablemente nos quedan solamente 5 minutitos. Vamos a Ciro. Rápido, vamos a Ciro. Mire, dígame, Babilonia ¿qué cayó comparación? con Belsasar. A ver. El río Éufrates, nos dice la lección, había sido Cuénteme utilizado... eso del Éufrates, que es bastante interesante. Bueno, ¿cómo son las comparaciones bíblicas? Porque
La Biblia en Apocalipsis dice que el Éufrates se secará. Hoy en También. día, ¿qué significado tiene el Éufrates? Yo escuchaba muchas teorías teológicas, etcétera, etcétera, del río Éufrates, de los aviones, y no, significa aguas. Entonces, Babilonia reina sobre muchas aguas. El río Éufrates es lo que ¿Las aguas qué son? Naciones, Perfecto, perfecto. pueblos, Bien. ¿no es cierto? Entonces reina sobre los pueblos. Babilonia era el imperio más rico que gobernaba sobre todos los pueblos. Y la reina, que se me olvidó el nombre ahí, Trinosis, que Sí. había hecho, ¿no es cierto?, que el río Éufrates pase por el medio y la mantenía segura. Pero claro, cuando lo hizo una desviación del río para poder hacer el Exacto. lecho. Ciro sabía esto. Entonces, Nitocris. Ciro sabía esto y se desvió el río y entonces entró por debajo de las cortinas de hierro que no habían sido bajadas, y como la ciudad estaba en fiesta. Ahora, interesante que aparte era la única defensa que tenían los sirios. Porque no, detrás de las murallas dice que no había seguridad. O sea, se sentían tan bien, tan seguros, que nadie iba a franquear el río, cruzarlo al río e invadir, que no hacía falta seguridad. Claro. Aparte eran días de fiesta, porque tenían 5 días de fiesta, o sea que era una algarabía tan grande que ni siquiera escucharon el ruido. Bueno, fíjese, doctor, que el Señor nos advierte. Se estarán casando y dándose en casamientos, cuando digan paz y seguridad, o sea, se sienten seguros. ¿Seguros en qué? En este mundo que es una Babilonia, una confusión. Babilonia es confusión. Y bueno, lo lideran, ¿no es cierto?, aquellos que se contraponen a la revelación divina y crean o sostienen una religión falsa con el único objetivo de tener adoradores obligados. Porque en Babilonia Nabucodonosor obligaba so pena de muerte, ¿no es cierto?, a la gente. Hoy en día, tanto en el área cristiana, que ya ocurrió en la historia, como en otras religiones, cuando se va a los extremos, como el islamismo, demás, nosotros vamos a matar a todo el que no se ajuste. Y eso se repetirá en la historia. Ahora, esta Babilonia espiritual, que sigue con el mismo espíritu de la Babilonia literal, que ya no existe, dice que en algún momento sus aguas se secarán, o sea, el apoyo de las naciones se terminará. Mirá. Vimos estos días atrás, más allá de las cuestiones políticas, ¿no es cierto?, pero la soberbia de que Irán decía que no nos toque nadie porque van a ver lo que le pasa. Y otro vino y dice, yo te voy a hacer ver. Y como la Biblia dice claramente quién va a mandar en este mundo, le hicieron ver, ¿no es cierto?, el poder que tenían. Pero eso se aplica a todas las épocas, a toda la gente y a nosotros también. Pronto Cristo vendrá. Bien. El mal se terminará. La confusión, Babilonia, el espíritu de Babilonia se terminará. El que quiera salvar su vida, La perderá. y el que pierda su vida por causa de mí, entonces tenemos que ser como los de Jonás, creerle al Señor, pero no con el espíritu de Jonás, Dios nos ayude, e ir y predicar con amor y cariño la gracia de Dios para toda criatura y la venida de nuestro Salvador en los tiempos del Señor, ya sea que yo haya sido llamado al descanso como Daniel. El Señor le dijo, anda Daniel, tú descansarás, pero en aquellos días te levantarás. Le voy a dejar la conclusión para usted junto con la oración, simplemente decir, así como Jonás, él solo pudo predicar en 40 días a 600.000 personas, cosa que nosotros hoy no sé si la haríamos, ¿no? Predicar solo, caminando por las calles y gritando un mensaje arrepentidos, ¿no es cierto?, como lo hizo Juan el Bautista. El mundo de hoy, con 8.000 millones de habitantes, va a conocer la verdad presente, como usted decía al comienzo, y va a tener oportunidad de salvarse, o habrá gente que no la va a escuchar. Mire, doctor, Dios tiene elementos que nosotros desconocemos, y hoy día, por ejemplo,
cualquiera persona que quiera conocer la verdad puede entrar, por ejemplo, a inteligencia artificial. Yo para esta clase pregunté qué significaba designio, porque ¿cuál fue la comparación de, Nabucodonosor aceptó la soberanía de Dios, pero Ciro aceptó el designio de Dios? Porque 140 años antes Isaías había predicado sobre Ciro, había advertido sobre su nombre, y él fue el libertador del pueblo que estaba cautivo, porque Babilonia los mantenía cautivos. Y él entró y liberó al pueblo. Ciro era un representante de Cristo que vendrá a libertar a su pueblo, ¿no es cierto? Y entonces la Biblia de signo dice lo siguiente: propósito, plan eterno de Dios, especialmente en relación con la salvación de la humanidad y la historia. Implica una voluntad divina que guía y controla todos los eventos hacia un fin predeterminado. El designio de Dios a menudo se describe como un misterio revelado gradualmente a través de las Escrituras y la historia culminando en la persona y la obra de Jesucristo. Y después sigue, pero no tenemos tiempo. Pero no. Doctor, cualquiera hoy en día Dios puede mover para que en un momento se conozca. O sea, ¿quién no se enteró de la guerra entre Israel y Irán en estos 12 días? Pero si fue instantáneamente. Bueno, los sucesos finales, dice Elena de White, serán rápidos. Y yo traje aquí una cita y no hay tiempo para leerla, pero Elena de White nos advierte: los sucesos finales están ante nuestros ojos. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros para vivir tomados de la mano de Dios y ser sus instrumentos para llevar el Evangelio al mundo? Los sucesos que hoy estamos viendo en el mundo están ya colocando el escenario final. El escenario final. Sí. ¿Cuál es nuestro papel? Pastor, acá está nuestra clase. Nos gustaría que le diera algún consejo, alguna palabra de inspiración y termine con una oración. ¿Puede ser? Los hermanos que nos están escuchando es porque no pueden venir porque están impedidos por salud, o algunos están en esa crisis que trajo el 2020 y nos quedamos en la casa, ¿no? Pero mis queridos hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a amarlo, amar su palabra, creer que es lo mejor para nosotros y amar a sus criaturas y su creación. Dejar que Él nos use para que podamos ser una bendición para otros, y eso será la certeza de nuestra salvación. Amén. Otra historia no hay. Bien. Quisiera terminar con una oración, pastor. Querido Padre, ayúdanos a permitirte ser el Rey de nuestra vida, que reines plenamente, que seas el Rey de Reyes en nuestro corazón, y a ser instrumentos, y a permitirte que te dejemos ser instrumentos tuyos para llevar vida a cuantos has puesto a nuestro lado. Y así nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu tendrá vida también plena y gozo pleno, más allá de las circunstancias que nos toquen vivir como seres mortales. Y Señor, gracias por la salvación que nos das en Cristo y por el amor que nos prodigas. En Él oramos y pedimos estos favores. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado para comenzar un nuevo trimestre con un nuevo tema de lecciones de Escuela Sabática. Gracias, doctor. Cristo
Vamos a ir... Vamos a ir finalizando esta lección que fue muy interesante. Nos encontramos en el tiempo del fin y estas historias nos hacen reflexionar que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús. Y además necesitamos ir a transmitir el mensaje de salvación a aquellas personas que no lo conocen. Necesitamos que Dios nos use, que el Espíritu Santo nos dirija para hablar a otras personas y que más personas puedan estar listas para cuando Jesús venga a buscarnos. Para finalizar el momento de la escuela sabática, voy a invitar a la escuela sabática, la división cuna y precuna. Ellos van a tener la ofrenda de gratitud y luego de la ofrenda de gratitud ellos van a finalizar la escuela sabática con una oración. Así que con esto daríamos finalizado el momento de la escuela sabática. A continuación ellos van a tener esa parte. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos todos un feliz sábado. Bueno, vamos a ir recibiendo a nuestros actores principales para este momento especial de ofrenda de gratitud. Vamos a cantar con los papás. A la iglesia vengo así, vengo así, vengo así. A la iglesia vengo así, sábado por la mañana. Son los más pequeñitos. Vamos de nuevo. A la iglesia vengo así, vengo así, vengo así. A la iglesia vengo así, el sábado por la mañana. Muy bien, qué grupo especial. Los más chiquititos, precuna y cuna de nuestra iglesia. Y este momento de ofrenda de gratitud es para alabar a Dios, justamente porque podemos enseñarles a ellos y pueden aprender sobre el amor de Dios. A ver, y yo les pregunto, el sábado, ¿de quién aprendemos nosotros? De Jesús. ¿Y con qué aprendemos? Con nuestras Biblias. A ver, las señoras les van a repartir las Biblias para que ustedes busquen a nuestro amigo especial. ¿Quién es nuestro amigo especial? ¿Es Jesús? A ver, por allá faltan Biblias. Vamos a buscar a Jesús y vamos a cantar que Jesús nos ama. Sí, a ver, ¿quién encuentra a Jesús primero? Uy, yo veo un montón de niñitos que encontraron a Jesús. A ver, yo abro mi Biblia. ¿Cantamos? Yo abro mi Biblia y leo así: Jesús me ama. Abro mi Biblia y leo así: Jesús me cuida. Claro, así aprendemos en el cultito todos los sábados que tenemos un Jesús que nos ama y que nos cuida. Y como nos ama mucho, mucho, vamos a cantar Cristo ama niños como yo. ¿Sí? Como yo, acá y después a grandes como tú. Cristo ama niños como yo. Cristo ama niños como yo. A niños como yo ama mi Jesús. Cristo ama niños como yo. Cristo
hermoso, y en este momento algunos papás con sus hijitos van a recoger esta ofrenda que es voluntaria, que lo hacemos justamente para el Departamento de Niños, Proyectos Misioneros, y es una ofrenda especial. Así que mientras las seños reparten las canastas con algunos papis, el resto vamos a cantar junto con toda la iglesia que Cristo ama a los niños y a los grandes. ¿Se animan? Cristo ama niños como yo. Cristo ama niños como yo. A niños como yo ama mi Jesús. Cristo ama niños como yo. Cristo ama grandes como tú. Cristo ama grandes como tú. A grandes como tú ama mi Jesús. Cristo ama grandes como Bueno, y con los papás que me quedaron de representantes y los bebés, vamos a orar, nos ponemos reverentes, ¿sí? Querido Padre, te damos muchas gracias por las grandes bendiciones que tú nos das. Gracias por los pequeñitos de la iglesia, porque son el presente y el futuro de lo que tenemos aquí. Señor, te damos gracias porque tú nos das también para que podamos ayudar a otros. Bendice las ofrendas, bendice los corazones de los dadores alegres y bendice, Señor, esta iglesia, que podamos seguir predicando tu palabra y podamos, Señor, verte muy pronto regresar en las nubes del cielo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.